soy Luciana, soy asesora de la Secretaría para la Igualdad de Género del Gobierno de la Ciudad, que es una secretaría que está cumpliendo un año en este momento y que trabaja en conjunto con las distintas áreas de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil para implementar una mirada de género transversal en todas las áreas de gobierno. Y bueno, los cuidados son uno de los ejes centrales del trabajo de la Secretaría, así que fuimos convocadas desde este curso para introducir un poco qué entendemos por cuidados, qué significa la economía del cuidado y qué estamos haciendo desde la Secretaría. Así que para empezar voy a introducir un poquito qué entendemos por cuidado. Bueno, pensando en qué significa el cuidado, es una palabra que tenemos muy cotidiana y que quizás puede significar muchas cosas en la vida cotidiana, porque todas las personas necesitamos cuidados, necesitamos cuidarnos, cuidamos a otros y a otras, pero así en términos técnicos y para poder pensar en acciones específicas a tomar, la definición de los cuidados refiere al hacerse cargo del cuidado material, económico, psicológico y o afectivo de las personas. Y si bien todos y todas necesitamos esto en algunos momentos de la vida, hay personas que son dependientes a la hora de recibir los cuidados, requieren de otros para poder llevar adelante su vida. Distintas acciones que tienen que ver con la reproducción de la vida. Por ejemplo, bebés y niñas, adultos mayores que necesitan acompañamiento para distintas actividades de su vida cotidiana y lo mismo algunas personas con discapacidades motrices y o emocionales. Así que identificar estas situaciones es importante porque el cuidado es un derecho universal. Tanto el ser cuidado como el cuidar es un derecho universal y poder identificarlo en estos términos permite generar acciones que acompañan a estas prácticas. Y bueno, ahí como compartimos en pantalla, también lo podemos pensar como una actividad relacional, entonces pensar en quienes cuidan también es un aspecto bastante importante. Cuando pensamos en el cuidado en general, históricamente fue asociado al ámbito privado. Vuelvo un poco para atrás, estamos hablando de economía del cuidado y quizás justamente la palabra economía está más asociada al ámbito de la producción o al ámbito salarial, al ámbito remunerado, al ámbito público. Y las tareas del cuidado, si bien también suceden en el ámbito público, en general están más asociadas al ámbito privado. Y con reproducción nos referimos a todas esas acciones que llevan a la posibilidad del desarrollo de las sociedades, ¿no? Cuando no solo el momento productivo de estar en el trabajo, sino el volver a nuestras casas, comer, dormir, hacer las tareas del hogar, un montón de cosas que, volviendo a la definición de cuidados, hay algunas personas que no tienen la posibilidad de hacerlas por su cuenta. Entonces, al hablar de economía del cuidado, estamos poniendo sobre la escena lo importante que estas tareas son para que las sociedades se puedan desarrollar y el peso económico que tienen para esto. Algo para agregar, ahí en la pantalla podrán ver el término división sexual del trabajo, que se refiere a cómo históricamente estas tareas han sido más asignadas a las mujeres, mientras que las vinculadas al mundo productivo históricamente han sido asociadas a los varones. Si bien hoy en día no es que se da así tan tajantemente y ni es que todas las mujeres solo hacen unas o las otras, ha significado una desigualdad porque al ser mayoritariamente quienes se ocupan de estas tareas, terminan teniendo menos tiempo para dedicarse al mundo productivo, por lo tanto remunerado, y algunas ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, los cuidados pueden ser... todavía no. Los cuidados pueden ser remunerados o no remunerados.
Los no remunerados son los que quedan en el ámbito privado de la familia, que no tienen una retribución económica y en general dentro de las familias caen en responsabilidad de las mujeres. Y los remunerados tienen que ver con trabajos vinculados a los cuidados, a enfermería, a cuidado de niños, cuidado de personas mayores, distintas tareas que también mayoritariamente las ocupan mujeres y que en general, por no ser valorizadas en el mercado como una tarea esencial, suelen desarrollarse con peores condiciones o en algunos casos en situaciones muy precarias o de informalidad o con salarios bajos, etc. Lo que está pasando a nivel internacional es que en los últimos tiempos estos arreglos históricos en los que las mujeres y las familias, las mujeres dentro de las familias se hacían cargo de los cuidados, no son suficientes o no resisten a las transformaciones sociales, volviéndose una situación crítica. Se habla de crisis de los cuidados porque hay una insuficiencia de cuidados a nivel social y a la vez hay una crisis en la reproducción de la vida, en la posibilidad de regenerar la vida cotidianamente. Si esto ya era evidente antes, en la pandemia se volvió como especialmente notorio porque la carga de cuidados sobre las familias y sobre las mujeres se acrecentó muchísimo. Más del 50% de las mujeres a nivel mundial dicen que recibieron una carga de cuidados muchísimo mayor que la que tenían antes. Y bueno, esto tiene esos efectos en limitaciones en su vida, en sus posibilidades de desarrollo de autonomía económica y en sus aspiraciones laborales. Así que bueno, es importante reconocerlo. Y algunas de las transformaciones que se identifican respecto a esta crisis son los cambios demográficos. La esperanza de vida se alargó en el último tiempo, en las últimas décadas, entonces hay más gente que llega a edades más avanzadas necesitando cuidados y a la vez hay gente que termina dedicando toda su vida al cuidado de familiares. El proyecto emancipatorio de las mujeres, que tiene que ver con una serie de nuevos derechos que se han adquirido y que permiten a muchas mujeres sí poder trabajar en el ámbito productivo, digamos, teniendo menos tiempo para destinar a las tareas de cuidado. Y algo que se llama cadenas globales de cuidado, que no me voy a extender mucho porque es como un poco largo, pero se refiere a transferencias de cuidados entre hogares. Se llaman globales porque se dan como en términos internacionales. Algunos países que tienen más acentuada esta crisis de la reproducción y mujeres de esos países se trasladan, migran a países que tienen crisis de cuidados más acentuadas a trabajar en el ámbito remunerado en tareas de cuidado, en hogares de familias de estratos sociales más acomodados que pueden pagar por eso, por ejemplo, para que las mujeres de esas familias se puedan insertar en el mercado laboral profesional. Entonces se hace como una conexión entre hogares de esos países que se reordenan las tareas con otras mujeres de sus familias, abuelas, hijas mayores, y los países de destino en los que estas mujeres envían remesas a sus familias y en general las condiciones laborales son más precarias, en parte porque muchas de ellas son migrantes, entonces tienen más la condición, para empezar, es más precaria. Entonces, bueno, estas transformaciones vuelven evidente que este tema es crítico y analizarlo desde una mirada como de la economía del cuidado puede permitir, lo que decía antes, por un lado, valorizar el valor económico que esto tiene para el sistema. Entonces es reconocer tanto el trabajo de cuidados no remunerado y su valor, como el trabajo remunerado y las condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan en estas tareas, reducir la carga para las mujeres y redistribuirla
dentro de las familias respecto de los varones y en la sociedad con el Estado, el mercado y las organizaciones de la sociedad civil. Hasta hace muy poco esto no era contabilizado de esta manera, pero hoy en día, por ejemplo, en 2016 en la ciudad se hizo desde Estadística y Censo un relevamiento y las tareas de cuidado no remuneradas ocupan aproximadamente el 13% del Producto Bruto de la ciudad. Entonces, tiene que ver con una cuestión de medición, de poder dar cuenta de qué lugar tiene. Y además, por esta crisis del cuidado que se reconoce, es un espacio, es un sector que va a incorporar cada vez más necesidad de empleo y es una oportunidad reconocerlo desde ese lugar, ¿no? ¿Qué más? Bien, bueno, ahí está. Este es el diamante de los cuidados que incorpora familias, Estado, mercado y sociedad civil. Y está así dentro de un círculo también porque no es solo los distintos actores por separado, sino trabajando en conjunto, visibilizando que al tratarse de una cuestión de derechos, tiene que ser abordada por la sociedad en su conjunto. Y desde el Estado es fundamental el desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso y la calidad de los cuidados para quienes los necesitan, así como para quienes los proveen, y también la coordinación o la difusión o la promoción de los cuidados en los otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, les podemos contar un poquito lo que estuvimos haciendo en la Secretaría. En el último año hicimos un relevamiento y consolidamos la información acerca de todas las políticas que existen en la ciudad y todos los espacios de cuidados para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, un poco para ponerlos a disposición de los vecinos y vecinas. En la página web está el mapa de los cuidados en los que se puede identificar territorialmente las distintas ofertas que hay. Hay 1.382 espacios para niñeces, 509 para adultos mayores y 109 para personas con discapacidad, tomando en cuenta tanto espacios públicos como privados. En total son 2.000 espacios de cuidado. Algunos son propios del gobierno de la ciudad, algunos son privados y algunos son conveniados, pero bueno, se construye una red muy importante, una de las más importantes de la región. Y a partir de este mapa también podemos, tanto desde el Estado como desde distintos sectores de la sociedad civil, identificar zonas, por ejemplo, en las que falten este tipo de servicios y encontrar oportunidades de generar nuevos espacios para el cuidado. También hicimos acciones de concientización y de sensibilización. Tenemos la campaña de tareas parejas que estuvo circulando tanto por redes como territorialmente, en la que identificamos cómo se atribuyen por estereotipos y por convenciones culturales algunas tareas más a las mujeres, implicándoles una carga cada vez más alta respecto de sus pares en la organización de los cuidados en las familias y cómo eso puede ser distinto. Así que también les invitamos a que vean esas campañas. Y bueno, también hicimos relevamiento normativo de las legislaciones que están vigentes e identificamos algunas demandas y algunas oportunidades para nuevas leyes para profundizar el acompañamiento desde lo legal a las tareas de cuidado. Y bueno, y después sí, estamos trabajando en algunas cuestiones más técnicas para generar oportunidades. Por ejemplo, se identificó que los geriátricos de la ciudad pagan muchos más ingresos brutos que otros sectores y se está trabajando técnicamente en reducir eso para poder generar la oportunidad de que haya más inversión en ese tipo de sector y poder generar más espacios de cuidados para adultos mayores. Bueno, eso. Así que bueno, hasta acá llegamos.